que en nosotros no podemos estar como saltando de aquí para allí, nosotros tenemos que cimentarnos. Cuando estamos cimentados, bien parados, sabemos lo que queremos, a dónde vamos, qué queremos hacer, Dios empieza a obrar y Dios comienza a llamarnos y a tocarnos como para mostrarnos que Él tiene planes, que Él tiene cosas para cada uno de nosotros, aunque a veces a nosotros nos cuesta, como les decía, y pensamos que no, pero en realidad Dios está siempre pendiente de nosotros, así seas el más malo o el más bueno. Si tú le abres una puerta a Dios, Dios te va a escuchar, Dios te va a ayudar. Ahora, si tú cierras todas las puertas y te pones en el opuesto, probablemente no te pueda Dios ayudar, no porque Él no quiera, sino porque Dios, un amigo una vez cuando recién me convertí me dijo, Dios es un caballero, Él nunca pasa por encima de las personas. Y es verdad. Es una verdad, porque el Señor no nos atropella, no dice, vení para acá, anda para allá soy yo, pero el Señor no hace eso. Y, y nada, entonces a veces nosotros estamos en esas disyuntivas de cosas y de futuro, de cosas que suceden alrededor nuestro y no sabemos ni para dónde ir y para dónde y qué hacer en ese lugar, ¿no? Y algo así pasaba, por ejemplo, con Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Bueno, Nehemías era un intercesor. Y él estaba siempre entre la palabra del Señor y también lo que pasaba al otro lado. Era un intercesor porque él trataba de unir esas personas que estaban en unas diferencias. Cuando Dios quiere y se propone hacer algo, Él busca un hombre y este hombre debe reconocer que no podrá lograr el propósito de Dios al menos que exista la oración. Si nosotros no tenemos oración, que es el vínculo con Dios, es donde nosotros derramamos nuestro corazón, nuestra alma, le contamos nuestras cosas y hablamos con Él, le decimos nuestros temores y todas las cosas que nos pasan, si nosotros no hacemos eso, estamos como solos, estamos como en algunas cosas estamos como con la familia y eso, y en otras cosas estamos aislados. En las cosas de Dios mucha gente se aísla, mucha gente recita de memoria un trocito, perdonen, y les parece que con eso ya está. Ah, súper espiritual, sí, ¿qué dijiste? ¿Qué oraste? No oraste nada, ni dijiste nada y te fuiste vacío, te fuiste vacía. Pero Dios no quiere que nosotros estemos vacíos. Dios quiere llenarnos con su gracia, con su favor, con su poder, con su amor, con todas las cosas hermosas que Él tiene, que las tiene para compartir con quién, con sus hijos, ¿verdad? Con sus hijas. Nehemías era el instrumento que Dios tenía para restaurar el muro de Jerusalén. ¿Se acuerdan que el muro lo habían tirado? En Nehemías 1, del 1 al 4 está esto. Nehemías significa Dios consuela. Y es verdad, Dios consuela. ¿Cuántas veces no hemos estado en una situación difícil o en algo que estamos como no sabemos ni para dónde ir, ni qué hacer, ni qué es verdad, ni qué es mentira? Y estamos todos así envueltos, pero basta que el Señor se arrime para que todo se ponga en su lugar, para que cada cosa sea diáfana, que no haya esas cosas raras. Había otro hombre también ahí en ese tiempo con Nehemías que se llamaba Acalías, que quiere decir oscuridad de Jehová o escondido de Dios. Y después hay otro que se llamaba benigno, benignidad de Jehová, pero el nombre en el hebreo era Anani, que quiere decir eso, benigno, benignidad de Jehová. El significado de estos nombres nos revela que la bondad o la benignidad de Dios traerá consuelo al pueblo. Ustedes se acuerdan que el pueblo estaba mal, que el pueblo estaba todos disparatados para cualquier lado. Y entonces el pueblo no tenía consuelo porque ellos eran los menos privilegiados, digámoslo así, los que estaban por abajo y tenían a los otros por encima, a todos los que dictaban las cosas como querían que fueran y todo eso, ¿no? Y entonces dice que Dios va a traer consuelo a su pueblo por medio de alguien no conocido, pero escondido en él, alguien que estaba escondido en Dios. No sé exactamente a qué se refería el Señor, pero alguien que Dios podía confiar en esa persona, podía enseñar, podía ayudar. ¿Quiénes son los que se esconden en Dios, perdón, y que nadie los conoce? ¿Sabes quiénes son? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes son?
de las personas que conocemos cristianas, ¿quiénes son? Hay una palabra: los intercesores. ¿Quiénes son los intercesores? Los que se ponen en la brecha, los que tapan el agujero, para decirlo de sistema coloquial. Son las personas, son los hombres y mujeres que interceden por los demás, que van a Dios y le dicen, como yo decía hoy de mi hijo, bromeando un poco, ¿no? Pero cuando son los que van y le dicen al Señor, Señor, ayúdame a salir de todo esto, intercede por mí frente a Dios para que Dios me ayude a superar esta situación o a lo que cada uno tiene en su corazón. Cada uno de nosotros tiene algo en el corazón, tiene un deseo, un anhelo, algo que le daña, o algo que le molesta, o algo que lo llena de gozo. Siempre tenemos cosas en nosotros. Las mujeres y hombres que también interceden por los demás y por las situaciones. Muchas veces cuando estás con tu hijo o tu hija o con amigos y pasa algo, no sientes ese tirón de querer ir a ver qué pasa, ir a ayudar, ir a interceder. Cuando ves que tratan mal a alguien, a una persona, lo tratan de mal modo, o le roban, o le pegan. Bueno, hoy en día prendes la tele y hay cantidad de cosas para elegir. Entonces, con todas esas cosas, hay hombres y mujeres que saben que esas cosas no se van a ir así tan fácil, y de ellos son los que interceden, son los intercesores, los que se ponen en el medio, si la riña o el problema es entre él y ella y yo. Entonces, si yo no tengo nada que ver, no me puedo poner en el medio, si no estoy peleando con nadie, sino que estoy clamando a Dios a favor de las personas que tienen el conflicto. Nosotros tenemos que ser esas personas, las personas que tenemos algo para dar a los que sufren, a los que están amargados, a los que están tristes, a los que se enojan por todo. A mí misma me pueden poner un listado también, porque a veces tenemos listados de esas cosas y no nos damos cuenta. Pero el Señor va limpiando nuestro corazón. Y eso era lo que hacía Nehemías. Nehemías era un intercesor. Él intercedía por el pueblo, por las personas, por todo lo que había a su alrededor. Había grupos de intercesores. Nehemías lloraba por la ciudad y lloraba por el muro. Y al volcar su corazón a Dios otra vez, él estaba demostrando el carácter de los hombres y mujeres de oración. Y es verdad, cuando uno no tiene más de dónde agarrarse, bueno, pesca lo que pesca y se agarra. Y si ve que eso no es, tiene que salirse y clamar a Dios y pedirle a Dios que le muestre cuál es el verdadero lugar y qué es lo que Él quiere. En Mateo 6, versículo 6 también, vemos el verdadero carácter de un intercesor. Y lo tienen, me dicen. ¿Sí? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que cuando ores, métete en tu cuarto, cerrá la puerta, habla con tu Padre en secreto, o sea, no va gritándole, ¡hey, fulano! No, así no, sino en algo que es íntimo. Y tu Padre que ve lo que ustedes no ven, porque es verdad, nosotros no podemos abarcar todo como Dios puede, no podemos. Podemos pedirle a Él que nos diga o pedirle que nos enseñe o que nos muestre, pero así de golpe es difícil. Entonces, los intercesores están escondidos, no son vistos en el cuerpo de Cristo como los otros ministerios. Los intercesores eran los que se ponían en el sótano. Nosotros en la iglesia en la primera iglesia que me empecé en la segunda iglesia que me empecé a congregar, porque la primera era más pequeña y luego consiguieron una enorme, abajo tenía, pero era un lugar enorme, enorme. De hecho, dábamos de comer a los indigentes, hacíamos de todo un poco, llevábamos a los niños, invitábamos gente porque era un lugar grande así, ¿no? Y todas esas personas siempre estaban ahí pendientes de qué podían hacer, qué podían ayudar, qué podían dar
en esa situación, ¿no? Entonces ellos estaban siempre escondidos, como si fueran, no sé, como si tuvieran vergüenza, pero en realidad estaban ahí porque ellos estaban también siendo partícipes de este ministerio, el ministerio de la intercesión, que mucha gente no quiere ni que le hablen, ni no le gusta y no quieren saber, pero es fundamental, porque si yo un día tengo un problema grave, yo quiero un intercesor. Si un día tengo un problema que no sé cómo resolver, yo quiero un intercesor. De verdad, un intercesor es una persona que dedica ese tiempo a clamar a favor de de todos los creyentes, de todos los que ellos pueden nombrar como creyentes. Pero los que preparan el camino son ellos en la región espiritual para que los propósitos de Dios sean cumplidos. Cuando un intercesor va a interceder, el intercesor intercede, pero los amigos y los que están haciendo otra cosa, no. Pero si todos están en el mismo espíritu, sí, podemos interceder juntos por diferentes cosas, ponernos de acuerdo y hacerlo, ¿no? Nehemías lloraba, dice la palabra, y al llorar, en el original dice gemir hasta dar a luz. Él lloraba de tal manera, que sentía que era como eso, como cuando una mujer da a luz. Pero es claro que es una, ¿cómo se dice? Una metáfora. Gracias. Entonces, y Nehemías también oraba y ayunaba y él estaba como dándole luz a los propósitos de Dios para con su pueblo y por la ciudad santa de Jerusalén. Hay que recordar que esta gente estuvo en el exilio. ¿Cuánto tiempo estuvo toda la población está en el exilio? Cantidad de tiempo. Hasta que pudieron salir y pudieron ir despacio, recuperando ¿cómo se dice? Su manera de ser, recuperando sus anhelos, recuperando las personas que ellos eran y también rescatando gente que andaba por ahí que no sabían para dónde ir. Entonces dice que daba a luz los propósitos de Dios para con su pueblo y por la ciudad santa de Jerusalén. Las personas de oración desarrollan la práctica de la oración eficaz. ¿Qué quiere decir la oración eficaz? ¿Qué quiere decir eficaz? No digan todos juntos, me da vergüenza. Eficaz, que da resultado. ¿Otra cosa más, otra palabra? Que se cumple. Muy bien, sí, es verdad. Es algo que se cumple, es algo que es verdad. Cada creyente está llamado a ser un intercesor. ¿Qué quiere decir eso? Que cada creyente puede llegar a ser un intercesor, puede ponerse en la brecha cuando hay un problema, o una enfermedad, o una guerra, o lo que sea. ¿Cuánta gente no debe estar ahora mismo intercediendo por Ucrania y por todos esos lugares? ¿Cuántos habrá ahora mismo que tendrán personas enfermas o amigos que están pasando mal o cosas así? No podemos seguir de largo, como pasarlo por alto. Porque eso después se queda y uno dice, no, no, pero las cosas quedan ahí muchas veces. Y cuando las cosas quedan, no producen nada bueno. Empieza como uno a ponerse triste o a amargarse. Pero cuando uno ve que hay una situación así y puede aportar algo, aunque sea una palabra de ánimo, aunque sea solo eso, es algo que anima a los demás. Pero si en vez de eso lo que reciben es siempre como bajón y cosas malas y todo así, nosotros tenemos que apoderarnos de lo que Dios nos da. Si Dios me da fuerza, yo tengo fuerza. Si Dios me da paz, yo tengo paz. Si Dios me quiere, yo también me quiero. ¿Entienden? Porque Dios todo lo que Él tiene para nosotros es para nosotros. Y si en algo no lo aferramos o no lo tenemos, es porque a veces nosotros no nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que Dios tiene para cada uno. Entonces, dice que hay más de un elemento, dice cada creyente está llamado a ser un intercesor y debe aprender a que sus oraciones involucren los siguientes elementos. Primero, el primer elemento es identificarnos con el pecado de aquellos por quienes intercedemos. Nosotros intercedemos por la gente que nos hace mal también, o por la gente que se hace mal a sí misma, o que le hace mal a nuestro entorno, porque esas personas todas necesitan sanar. Todos nosotros necesitamos sanar si tenemos una herida, o si tenemos algo que nos duele, que nos molesta.
Nehemías 1, del 5 al 7, dice, el segundo elemento es recordarle a Dios su pacto, sus promesas. Él desea, que nosotros recordemos su palabra. ¿No les ha pasado nunca que Dios les dice algo, les habla algo, y ustedes, yo estoy apurada, estoy rápida, y me quedo, Dios me dijo algo hoy, ¿qué me había dicho? Y me quedo así pensando, ¿qué me había dicho? Porque estuve todo el día de acá para allá y no presté atención. Hasta que llego a mi casa, me quedo tranquila y ahí puedo escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos, ¿no? En Isaías 43, 26 dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Y Nehemías 1, del 8 al 10, necesito mi Biblia. Nehemías 1, del 8 al 10, porque me olvidé de ponerla. Acá. ¿Lo tienes, Ketil? Nehemías 1, 8 de... 8 al 10. Léelo tú, que me... Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvierais a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Amén. Y 10 también. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los Amén. cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Amén. 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 O sea que está diciéndole todas las cosas que tiene para ellos. A veces nosotros pasa que no sabemos cómo valorar las cosas que recibimos. O a veces tenemos, no quiero decir que sea aquí, pero conocemos mucha gente y uno mismo, yo misma, montones de veces no me doy cuenta y tengo actitudes que la verdad que me las podía haber guardado, porque a veces no nos damos cuenta, pero siempre tenemos la instancia de poder pedir perdón, la instancia de dar las gracias, la instancia de ayudar a las otras personas que están padeciendo, ¿verdad? Porque en realidad muchas veces vamos por ahí todos así nomás, así mirando como para arriba y no nos enteramos de todo lo que pasa a nuestro alrededor y seleccionamos lo que nos interesa, 3, 4, 5 cosas o 3, 4, 5 personas, ya está cumplido. Y Dios no es así. Dios cuando abre, abre. Y el que quiere entrar puede entrar. Y el que tenga que salir también saldrá. Pero Dios es un Dios que no es una persona que complica las cosas y que las hace diferentes o que las hace de manera tal que como que no afectan a los demás, porque en realidad sí que afectan. Entonces, como les decía, cuando llevamos a cabo nuestras oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, es que podemos recibir respuesta a nuestras peticiones. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad del Padre? Desarrollando una comunión con Él por medio de Jesús. Jesús es siempre nuestro intercesor para siempre. Al tener intimidad con Él, el Padre vendrá, no sé qué puse acá, por su palabra. Desarrollando una comunión con Él por medio de Jesús. Al tener intimidad con Él, o sea, con Jesús, el Padre, o sea, el Señor, transmitirá hambre por su palabra y a su vez nos mostrará su voluntad. Eso es algo que Dios también tiene. Dios comparte su voluntad con nosotros. Él no dice, no sé, arreglo como puede. No lo hace. ¿Por qué? Porque lo ama. No lo va a decir nunca eso, porque lo ama. Y si en algún momento nos equivocamos, lo mejor que podemos hacer es inmediatamente pedirle al Señor que me perdone y que me siga amando como siempre. Porque a veces hacemos muchas tonterías y no nos damos cuenta. ¿Por qué es importante recordarle su palabra? Porque la palabra de Dios pone a funcionar la habilidad creadora de Dios. No se olviden que Dios sigue creando. Dios no es como un cosito que lo tengo así quietito, le prendo el coso y entonces sale. No, no. Dios está vivo y todo lo que Él tiene es para nosotros, somos sus hijos. Y tenemos que acordarnos siempre.
aunque yo sea como soy, aunque sea una tonta, aunque sea lo que sea, pero Él es mi padre y yo soy su hija y eso no me lo va a sacar nadie nunca. Es algo poderoso, es algo que no me quiero soltar nunca de Él. Otro ejemplo, en la escritura de alguien que recordó la palabra y que se relaciona con la oración eficaz, es Elías. En Santiago 1, 16 al 18, ¿alguien puede? Les agradezco. ¿Encontraron? ¿Cuánto? Santiago 1, del 16 al 18. Lo leo. Sí, por favor. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. También dice que Santiago nos lleva al pasaje de Primera Reyes 17:1. ¿Lo tenés a mano? Primera Reyes 17:1. Creo que puede ser lo mismo. Si no, sigo. Sí, Carlitos. ¿Está? Dilo. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era eso. El 17:1. Sí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El otro decía lo mismo que él, ¿no? Cuando Israel se vuelve nuevamente, o sea que vuelve a reconquistar su tierra y todas sus cosas, Elías declara lo siguiente. Dice que Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia se oye. En Primera Reyes 8:41 está. Al igual que Nehemías y Elías, todos los creyentes deben usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos hablar con la palabra de Dios, porque si nosotros no hablamos con la palabra de Dios, mucha gente no recibe nada, no entiende, porque necesita que le expliquen o porque necesita que le abran. A veces nosotros estamos cerrados, no nos entendemos con algunas cosas. En la oración de Nehemías vemos los 5 pasos de la oración personal. 1 es la alabanza. 2 es la acción de gracias. 3 es el arrepentimiento. 4 es la petición. 5 es el compromiso. Dios desea que nosotros oremos a Él. Está bien que oremos con los hermanos, está bien que oremos con la familia, está bien que oremos con los amigos, pero es imprescindible que oremos al Señor, que tengamos ese vínculo entre Él y yo, entre tú y Él. Es un vínculo que es privado, ¿verdad? A veces no, porque a veces hacemos una reunión grande y todos intervenimos, pero en lo que es personal y privado, es personal y privado, y Dios obra y va cambiando cosas en nosotros a través de ese tiempo que tenemos a solas con el Señor. En Nehemías 1:11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus no sé quiénes, de tu siervo y de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. ¿Qué está diciendo Nehemías? Que ahora él se va a dedicar a la obra, a todo lo de Jerusalén, a todas esas cosas, pero que él servía al copero del rey. No le daba vergüenza servir al copero del rey, ni mucho menos. Él lo que hacía era empezar a juntar la gente y empezar a levantar otra vez las murallas y todo lo que había en Israel que se había caído, ¿no? No importa quién sea, cada uno de nosotros es capaz de servir, si queremos. Si no queremos, claro que no.
Nosotros también podemos usar nuestro puesto de hijos e hijas para interceder y servir a Dios. Mucha gente a veces no quiere, le da vergüenza ponerse a interceder o le da vergüenza hablar de estas cosas, pero nosotros si tenemos gente que es cercana, lo mejor que podemos hacer es poco a poco ir llevándole o mostrándole o enseñándole cosas que nosotros también recibimos porque alguien nos enseñó, alguien nos llevó de la mano, alguien nos ministró, alguien hizo cosas nuevas en nuestra vida y nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro corazón y a seguir el camino que el Señor lleva delante nuestro, ¿no? En la oración de Nehemías podemos ver que en ningún momento él está intercediendo por sí mismo. Nunca, siempre está intercediendo por los de alrededor, por la familia, porque se cayó el muro de no sé en dónde. Él no está intercediendo solamente por sí mismo, en ningún momento. Un verdadero intercesor verá por los demás y no por él mismo. Es curioso, ¿no? Y sin embargo es así. Esto es lo que es la intercesión. Ya termino. Ponerse en el vallado a favor de los otros. Es como a nosotros íbamos al campo con mis hermanos y siempre hacíamos cualquier desastre y nos portábamos muy mal. Y entonces me acuerdo que siempre había toros, había cabras, perdonen que había, yo qué sé, cuántos bichos, cerdos, de todo. Y nosotros siempre queríamos, mi hermano, uno de ellos se quería montar en el cerdo. Y claro, se subía, se sentaba en el cerdo y el cerdo lo volaba. O si no, iban y agarraban una cabra, o lo que fuera. Estaban todo el tiempo así, era algo ya, por favor, termínenla, ¿no? Y, y dice que dice acá que cuando nosotros hacemos esto, o sea que nos ponemos en el vallado a favor de otros, esa era yo, que me ponía en el vallado a mirar como una loca porque tenía miedo que esta gente, que eran mis hermanos, ni miraran, ni viniera algún animal y les corneara. Y ahí te quiero ver, porque había que ir kilómetros a no sé dónde, llevarlos para que los curen y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la que estaba siempre como un perro cancerbero era yo, porque yo me muero, si veo que empieza a sangrar o no, yo me muero. Entonces, gracias a Dios no pasó nada, nunca así grave. Entonces dice eso, que cuando nosotros hacemos eso a favor del Señor, nos ponemos en el vallado, o sea, como que si esto fuera un lugar donde hay que ocuparlo todo, porque si no lo ocupas todo, entra quién sabe qué a hacer quién sabe qué, pero Dios no, Dios nos avisa cuando pasan esas cosas. Entonces, dice al final, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea que Job, por haber sido fiel, por haber seguido, por haber escuchado lo que tenía que escuchar y no cualquier cosa, Job fue bendecido por el Señor. Y dice que Dios le sacó esa aflicción que él tenía, ese dolor, esa tristeza, se lo sacó cuando oró por los amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido para él y de él. Es una palabra sencilla, pero tiene mucho contenido. Porque si ustedes se ponen a mirar cosa por cosa, van a ver que es más suculento de lo que parece. Me gustaría que alguien ore.